Queridas amigas y amigos, hermanos todos, comenzamos el capítulo 7 de la serie La Reencarnación, Ley Universal, en el cual retomaremos el tema de la resurrección de los muertos, que como ya sabéis es la gran piedra de toque en los católicos actuales. En el año 312, tras la visión que tuvo el emperador Constantino de una cruz luminosa cuando se preparaba para la batalla que libró contra Masentio en el puente Milvio, empezó a pensar que había sido elegido por el cielo como el defensor ideal del cristianismo, concediendo en agradecimiento por los éxitos obtenidos contra sus enemigos la libertad religiosa. Esto agradó mucho a los cristianos, quienes creyeron que podrían al fin practicar libremente sus creencias. Pero lo cierto es que su alegría duró poco, ya que Constantino estableció el cristianismo como religión oficial del Estado, y durante más de 20 años los cristianos seguían agrupándose y practicando un culto que era ilegal y por lo tanto perseguido, siendo sus miembros ajusticiados por contrariar la religión oficial del imperio. Con la conversión al cristianismo del emperador Constantino el Grande, empezó a desvanecerse la creencia que hasta entonces se había sostenido, al poner sus miras en una institución que podía explotar y controlar bajo su política de Estado, pues éste no descansó hasta imponer su completa autoridad política sobre la Iglesia, nombrando obispos que la dirigieran, no porque destacaran en su forma espiritual, sino porque fuesen afines partidarios de sus intereses, que no eran otros que la unificación del imperio Iglesia-Estado. Se establecieron por primera vez cargos en la Iglesia que estaban destinados a cubrir razones económicas, sociales y políticas, antes que las de su competencia, convocado el emperador bajo su presión el Concilio de Nicea en el año 325, para dejar por sentado en qué se debía de creer y en qué no. Los obispos que no aceptaron los decretos acordados en el concilio fueron inmediatamente destituidos. Muchos tuvieron que huir al desierto, donde intentaron a toda costa mantener el ideal cristianismo puro, simple, como aquel que lo promovió. A raíz de esta separación de la Iglesia primitiva y la actualización al margen de la ley de cuantos se marcharon de ella, se empeoraron las cosas, hasta que en el año 380, sin previa consulta a los regentes de la Iglesia, apareció el Edicto de Tesalónica, que decretó el emperador Teodosio, en el que prometía que todas las personas que se acojan a nuestra clemencia imperial deben profesar la fe, que creemos nos ha sido comunicada por el apóstol Pedro a los romanos y mantenida en su forma tradicional hasta este presente día. Más adelante continuaba: y requerimos de aquellos que sigan esta norma de fe deben de ostentar el nombre de cristianos católicos, considerando al resto de los hombres como herejes, condenados como tales a sufrir castigo divino, y así podremos ejercitar el poder que hemos asumido por la gracia celestial. Fue a partir de entonces que a cuantos se encontraban fuera de lo expuesto en el edicto y que por supuesto eran declarados herejes, no solo se les conceptuaba como pecadores, sino también como criminales que debían de pagar con la propia muerte. Durante los 150 años siguientes no apareció ninguna ley ni edicto que de forma oficial intentara desbancar la creencia de la reencarnación. Los cristianos, huyendo de las represalias y venganzas que fomentó la Iglesia Católica hacia todos aquellos que se mostraban rebeldes e inconformistas, se refugiaron y se establecieron en grupos en el desierto, siendo en su mayoría gnósticos o seguidores de las teorías de Orígenes. Entre ellos se encontraban los drusos,
que vinieron de varias ciudades y naciones a refugiarse en las montañas de Siria, Líbano y Jordania. Estos tenían una especie de fórmula reencarnacionista secreta que se recogía en un catecismo aparecido en 1012, con la que se curaban en salud para reconocer al que no era de su misma condición y creencia. Era una costumbre que cuando un druso se encontraba con otro hombre, éste le preguntaba: «Amigo, ¿cree Ezar Voltilig en tu país?». Y si éste era druso, contestaba: «Sí, se planta en los corazones de los creyentes». Después se presentaba el primero con 2 vasijas de arcilla, una llena de agua y la otra vacía. Si el desconocido vertía el agua de la que estaba llena la vacía, simbólicamente reconocía el renacimiento, con lo que no había la menor duda de que se trataba de otro de su igual creencia. Este singular saludo era necesario para evitar la persecución a que eran sometidos, al igual que otros grupos minoritarios, por parte de la Iglesia romana. Desde el año 395 hasta el 403, Orígenes volvió a ser el centro de una gran controversia que removió los cimientos de la cristiandad, destacando entre sus detractores Epifanio de Salónica, Teófilo de Alejandría y San Jerónimo. Este último fue secretario del Papa Dámaso I y autor, entre otros, de la Vúlgata. Tradujo varias de las homilías de Orígenes, considerándolo en un principio como el maestro más grande que tuvo la Iglesia después de los apóstoles. Pero tras la cruzada que promovió el Papa Teófilo en su contra, acusándole de enseñar que el alma se reencarnaba frecuentemente y repetía la experiencia de la muerte, cambió totalmente de opinión y declaró que su doctrina era una completa herejía, atacándolo en su Apología contra Rufino, en la que expuso lo siguiente: «Entre todas las cosas nefastas escritas por Orígenes, la más herética es a saber que existen innumerables mundos sucediéndose a través de edades eternas. Debemos temer tal vez que nosotros, que somos ahora hombres, podríamos nacer más tarde como mujeres, por lo que declaró estas cosas como herejías en los libros de Orígenes». En el año 529, el emperador Justiniano I mandó cerrar la Universidad de Atenas, donde se estudiaba la filosofía de Platón y todo lo relacionado con la doctrina de la reencarnación. Por lo tanto, no era de extrañar que en el año 543 convocara un sínodo en Constantinopla en contra de Orígenes, primer concilio, proponiendo 9 anatemas en contra de su mayor obra, de los Principios, siendo finalmente condenado unos años después en el segundo concilio de Constantinopla en el 553, forzando para ello la participación del Papa Vigilio, al que le hizo abandonar Roma en el año 545, manteniéndolo prisionero por un periodo de 8 años, el cual expresó su deseo al emperador de que los obispos asistentes, tanto de Oriente como de Occidente, fuesen de igual número, a lo que Justiniano se opuso radicalmente, siendo mínima la participación occidental. En el segundo concilio de Constantinopla fueron levantados 15 anatemas en contra de Orígenes, cursados en forma eclesiástica y que portaban su excomunión. 4 de ellos condenaban directamente la persistencia del alma y, por lo tanto, la reencarnación. Si alguno dice o siente que las almas de los hombres persisten, como que antes fueron inteligentes y santas potencias que se hartaron de la divina contemplación y se volvieron en peor, y que por ello se enfriaron en el amor de Dios, de donde les viene el nombre de frías, y que por castigo fueran arrojadas a los cuerpos, estos sean anatemas. También existe otra versión que sostiene haber establecido en dicho concilio, que dice lo siguiente:
Todo aquel que proclamara haber vuelto sobre la tierra por disgusto del cielo sería excomulgado, y que si alguien encarnara voluntariamente, no por disgusto del cielo, sino por amor a sus prójimos, el anatema no le tocaría. Según consta en Tecanochli y Encyclopedia, o sea, en la Enciclopedia Católica de 1913, el texto de la sentencia que en el Segundo Concilio de Constantinopla condenaba la reencarnación es el siguiente. Si alguno dice o piensa que las almas de los hombres preexisten en tanto que hayan sido antes espíritus y virtudes, poderes santos, y que las mismas se han cansado de la contemplación divina, que se han pervertido y que en consecuencia el amor de Dios se ha enfriado en ellas, a causa de lo cual se les ha llamado almas y que han sido enviadas a cuerpos como castigo, sea anatema. Hay quienes siguen afirmando que ninguno de los padres de la Iglesia creyó en la reencarnación. Sin embargo, tras contemplar todo lo expuesto, vemos claramente que los hubo tanto a favor como en contra. Incluso algunos, como San Jerónimo, que en su principio fue fiel defensor de Orígenes, pasó después a ser uno de los más detractores de su doctrina. Lo cierto y verdad es que esta ley, tan vieja como la existencia del propio ser humano, a pesar del corto entendimiento o los prejuicios que se tengan, hubiese acabado tras la expansión de su conocimiento y aceptación en la sociedad por dar al ser humano un verdadero sentido a su vida, abarcando más allá de lo religioso el ámbito de todo lo social, fuera de los castigos y de los infiernos eternos que con tanta frecuencia utilizó la Iglesia Católica, que ya quedaron obsoletos e infantiles, mostrándoles en el amplio campo de la verdadera libertad el gran amor de Dios hacia sus hijos, sin distinciones de clases, creencias o razas. La creencia en la reencarnación fue desechada porque planteaba conceptos que podían ser incómodos a las clases poderosas, ya que contemplaba la posibilidad de reencarnar en cuerpos de hombre o mujer sucesivamente, o nacer en una cuna de alta alcurnia o perder esos privilegios en una vida llena de miseria. La férrea estructura social del feudalismo del medievo, con la nobleza del clero como bases dominantes, no podían permitir que existieran elementos de juicio para cuestionar su posición, basados siempre en la gracia de Dios. El ser humano se hace dependiente de tantas cosas que se desorienta y abruma ante el temor de su pérdida, cuando llega la muerte, y no piensa en los beneficios y oportunidades que adquiere para liberar a su espíritu con otra nueva existencia, que teme por desconocimiento y que la rechaza en su propio egoísmo que le ciega. ¿Cómo podré reconocer a mi familia y a cuantos quiero si en otra vida, como dicen, cambiamos de cuerpo y de personalidad? ¿Y qué ha de pasar con la fortuna que he conseguido a base de sacrificios para poder tener una vida cómoda y disfrutar de cuanto me ofrece? ¿Qué es eso de otras vidas? La reencarnación es imposible. Todo está aquí y aquí hay que disfrutarlo. No saben que la propia vida a la que se aferran les ha de mostrar con dolor tal lección que será sin duda la que les abre el oscuro horizonte de su presente vida. Como se ha podido comprobar, la reencarnación significó un verdadero conflicto para la Iglesia primitiva, ya que las controversias levantadas acabaron en su mayoría de una forma bastante trágica para quienes sostenían la creencia en la misma, siendo víctimas de denuncias y persecuciones, cayendo sobre ellos el anatema y en algunos casos muchos perdieron la propia vida. Repasaremos aquí algunos de los padres de la Iglesia que no solo creyeron, sino que defendieron tal ley, así como otros que se mantuvieron en su contra, pese a que en un principio aceptaran la idea firmemente, como fue el caso anteriormente explicado de San Jerónimo y San Agustín.
Entre sus defensores citaré a San Clemente de Alejandría, del que infirma en The Philosophy of Plotinus, admite de no haber escrito cuanto pensaba, como por ejemplo que existe un cristianismo esotérico desconocido por la mayoría. Evidentemente se inclinaba por las doctrinas de su discípulo Orígenes, que desarrollaría poco después de un modo mucho más concreto. Esta misma creencia también era compartida por San Gregorio de Nisa. Sin embargo, aceptaba plenamente la reencarnación de las almas, ya que según decía era más que necesario que el alma llegase a alcanzar la pureza, y para tal logro, si no lo conseguía en la vida presente, habría de hacerlo en otras futuras. San Justino, al que se le debe la primera escuela cristiana de Roma, en su diálogo con Trifón, dice lo siguiente: el alma habita más de una vez en un cuerpo humano. Las almas indignas de ver a Dios entran en cuerpos de bestias salvajes. Justino, como se puede comprobar por sus palabras, pensaba que aquellos que fueran indignos de Dios volverían a la carne en cuerpo de animal. Por lo tanto, aceptaba la metempsicosis. El filósofo y obispo de Emesa, Nemesio, expuso en su obra De Natura Hominis que el alma no es mortal, ni el destino humano se haya encadenado a su vida presente. Se demuestra por el hecho de que los más grandes sabios creían en la transmigración de las almas y aceptaban que éstas alcanzaban diferentes niveles según su vida presente. Nemesio no creía en la metempsicosis. Compartiendo la misma opinión de Jámplico de Calcis, no existe la transmigración humana en bestias irracionales y de las bestias en hombres, sino solo de una bestia a otra y de un ser humano a otro. San Jerónimo pasó de ser un ferviente admirador de la doctrina de Orígenes a un detractor más de sus convicciones reencarnacionistas. En alguna de las muchas controversias que sostuvo, como la mantenida con Vigilantus el galés, no tuvo más remedio que afirmar que efectivamente la creencia en el renacimiento de las almas era común entre los cristianos de la época, afirmando la transmigración de las almas es enseñada secretamente a un reducido número desde los tiempos más antiguos como una verdad a no revelar. Otro tanto de lo mismo ocurrió con una carta que éste mandó a Demetrio, en la cual le comentaba que la pluralidad de existencias era enseñada como un misterio esotérico a ciertos miembros escogidos de la comunidad. Y después de esto, como se pudo comprobar, su cambio fue radical, aferrándose por completo a la oficialidad de lo promulgado por la Iglesia, y por lo tanto declarando enemigo la teoría expuesta por Orígenes sobre la reencarnación. Nadie sabrá la guerra interna que muchos pensadores tuvieron que sostener y las presiones que soportar, sobre todo de los sectores oficiales de la Iglesia, para desdeñar una creencia sostenida con total convicción durante muchos años de su vida, conscientes de su veracidad y de repente, de la forma más radical, terminar por admitir lo contrario. ¿Cuántas veces habrán tenido que volver a la vida física para comprobar lo que ya sabían y rectificar el horror, fruto, en muchos casos, de una falta de valentía? Aurelius Augustinus, nombre verdadero de San Agustín, uno de los padres de la Iglesia más conocido y estudiado de todos los tiempos, antes de convertirse al cristianismo, estaba integrado en la creencia que impartía el maniqueísmo y el neoplatonismo sobre la persistencia del alma y la reencarnación. De ello queda constancia en sus propias obras, como en el trabajo de la inmortalidad del alma, en De Cura de Pro Mortuis, expone que los espíritus de los muertos pueden ser enviados a los vivos y revelarles lo que ellos saben, merced a otros espíritus. Claro queda, por tanto, su creencia en la supervivencia del alma tras la muerte, al igual que la de su retorno a un cuerpo físico en otra vida posterior,
como lo expresa en una de las cartas que envió a San Jerónimo referente a un problema un tanto lamentable y que pretendía justificar ante éste, exponiéndole lo siguiente: no pudiendo Dios crear más que el bien, es muy posible que estos niños hayan adquirido sus defectos en una vida anterior. Claras están sus palabras a favor de las múltiples vidas en las que experimentaban los seres humanos el saldo de su karma. En el libro 10 de sus confesiones se puede leer lo siguiente: dime, Señor, ¿siguió a mi infancia otra edad mía que murió antes que ésta? ¿Qué es lo que yo viví en el seno de mi madre? Y antes de esta vida, oh Dios mío, ¿me encontraba en alguien o en alguna parte? De todo esto nada se me ha dicho, ni desde mi madre, ni desde la experiencia de los otros, ni desde mi propia memoria. Sin embargo, tiempo después abandonó como San Jerónimo su creencia en la reencarnación, dejándolo escrito en su libro La ciudad de Dios. No es más honorable, digo yo, creer que las almas vuelven una vez por todas en su propio cuerpo en el momento de la resurrección, más bien que retornar muchas veces en otros cuerpos. Los que defendían la reencarnación no aceptaban la necesidad de mantener promesas de vida eterna, cuando sabían que sólo dependía de su proceder y actuación en la vida para poder alcanzarla, rechazando la idea de un infierno en el que pagar por todos sus pecados. Ni creían la necesidad de mantener sacerdotes, ni ritos tales como la confesión, para poder someterlos y ser guiados hasta Dios, considerando que los creyentes no tenían por qué depender de la Iglesia. Esta fue sin duda la gota que colmó el vaso de la Iglesia Católica hacia aquellos que no creían en su utilidad. De ahí sus controvertidos dogmas, su condenación eterna y su juicio universal, para someter a las masas a través del miedo a su ortodoxa manera de enfocar el destino de cuantos consideraban como fieles. En Modelos del Destino, su autor, Hans Holzer, dice lo siguiente: la Iglesia necesitaba el azote del juicio final para mantener la fe en su puesto. Por tanto, era cuestión de supervivencia no permitir la creencia en la reencarnación entre todos sus seguidores. Pese a todo, y a pesar de ser brutalmente castigados con las más crueles torturas y ejecuciones, las sectas cristianas seguían aferradas a sus heréticas convicciones, entre los grupos segregados de la Iglesia y condenados por esta como herejes. Revisaremos algunos de los más importantes, resaltando entre ellos a los maniqueos, los gnósticos y los cátaros, con los cuales abriremos el próximo capítulo. Queridos todos, aquí ponemos fin al capítulo 7 de la serie La reencarnación, ley universal. Creo que ya es hora de que en una sociedad en crisis como la nuestra es tiempo de indagar en nuestra propia historia para comprender unos hechos pasados que pueden desvelarnos sin duda muchos interrogantes en el presente. Entre tantas y tantas ideas, creencias, teorías y filosofías como surgen tratando de captar nuestra atención, se hace necesaria la búsqueda para hallar las que realmente contribuyen a nuestro desarrollo interno, como espíritus encarnados, pues lo demás lo mejor es desecharlas. Sería buena idea una reflexión sobre todo lo expuesto en este capítulo, para poder tener una comprensión más amplia de cuántos conceptos llegan a la vida del ser humano para poder discernir siempre lo verdadero de lo falso, siendo capaces de tener una mente clara, libres de prejuicios sociales e intelectuales, porque sólo así se podrá acceder a los nuevos conceptos de la verdad. La frase que cierra el capítulo 7 de la serie La reencarnación, ley universal, es del canadiense Manly P. Hall, la cual dice:
Las leyes de la reencarnación y el karma hacen posible el constante progreso de todas las criaturas vivientes. No solo cree el hombre, sino que los árboles, piedras y estrellas también crecen con él. Todos se manifiestan conjuntamente. Toda la vida crece en el espacio y hacia el espacio. Hasta la próxima semana y con todo mi amor y cariño os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso. Disappear.